Damos cobertura, asesoría teológica y moral a los pastores que nos lo soliciten, para eso estamos. Pero para que le pongamos vida nueva para el mundo, tiene que haber surgido y haberse discipulado con nosotros. Tenemos la iglesia del norte, en la Ciudad de México y en el sur, en Cuautitlán, Izcalli, en Santa Fe, aquí en el Hotel Camino Real de Santa Fe, en Villacuapa, Toluca, Cuernavaca, Acapulco, Taxco, Tehuacán, Puebla, Poza Rica, Veracruz, Cozumel, Denver, Colorado y en Chile. Ya está bien, no en Chile. Nadie aplaude, nadie se emociona. No, ya me voy. Man. Alégrense porque, no solamente estamos aquí en Toluca, somos un cuerpo que ya hemos alcanzado casi al mundo entero. Ahora, además de estas 14 iglesias, tenemos a 4 naciones con 4 misioneros que estamos sosteniendo también a través de ustedes. En Jerusalén tenemos a Víctor y a Sarita Mojica, que son los misioneros desde hace 6 años de ustedes. Aparte, en Jerusalén tenemos ya un orfanatorio, como lo compartía el pastor Víctor, donde estamos ya recibiendo niños que el gobierno de Israel nos está entregando, niños discapacitados. Como tal, el primer niño que recibimos con la cabeza grande ya la tiene bastante normal. Mijal, una niña de 4 meses que nos entregaron con un corazón artificial. ¿Se imaginan? A los 4 meses con un corazón artificial. Los papás la entregaron al gobierno, no la querían. Ahora vamos a recoger a 2 niños palestinos. ¿Cómo podemos hacer esto? Con la ayuda de ustedes. Gracias a Dios. Entonces tenemos misioneros en Jerusalén, en Italia, en Nápoles, Italia está Marcelo y Simona Rodríguez, y en enero tenemos misioneros en Bélgica, Bruselas. Así que gracias a Dios ahora, porque en enero a Mauricio Salazar y su familia los vamos a comenzar a sostener. Son personas que se discipularon con nosotros durante casi 8 o 10 años. Mauricio Salazar, en la página de internet lo pueden ver, y tenemos también a nuestra misionera Ruth Coffey, que vino a compartir con las mujeres hace algunas semanas en la ciudad de Cuernavaca. Ahora, además, estamos en 59 naciones, en 12 satélites. En 12 satélites en el espacio está la señal de nosotros. Estamos en 1000 compañías de cable en Latinoamérica. 1000 compañías de cable en Latinoamérica. Casi el 25%, el 30% de las compañías de cable son de México. Desde Yucatán hasta Tijuana, estamos ya casi en todas las ciudades de la República Mexicana. Y gracias a Dios que por primera vez en más de 30 años, desde hace una semana, estamos en Televisa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hace una semana ya entramos a Sky, apúntalo en el canal 258, y ahí está la manifestación total de la mano y el poder de Dios. Teníamos años orando por entrar a Televisa. Levanten la mano los que tienen Sky en sus casas. Los que no tienen Sky, pueden ustedes solicitar el paquete básico, que es baratísimo, y pidan ustedes el canal 258 para que ya no vean telenovelas, por favor. Ahí vas a tener 24 horas diarias. Nuestro programa es hoy. Todos los domingos a las 6 de la tarde nos van a poder ver ya en Sky. Todos los domingos a las 6 en el canal 258. Y mañana tenemos otro programa a las 11:30 de la noche, que es el que se transmite a España, a Europa, a Italia, a Francia, a China, en Beijing. Estamos también en Ucrania, estamos en Moscú. Estamos, de costa a costa en Estados Unidos, en fin. Y ahorita me acaban de reportar que por internet diario tenemos 2.500 personas visitándonos. 2.500 personas visitándonos. Gracias, Señor. ¿Qué significa esto? Significa que el mundo está con un hambre espiritual jamás vista. Las guerras, la incertidumbre, las altas, las bajas del petróleo, del dólar, la corrupción política,
los mismos ateos ya no saben, hay una campaña de ateos en Estados Unidos que gastaron $200,000 en publicidad en los camiones diciendo que no celebran la Navidad. Que no celebren la Navidad. Gastaron $200,000, no creen en un Dios. Dios dice que Dios no existe y gastan $200,000 en publicidad con algo que no existe. Si yo sé que el unicornio no existe, ¿verdad? Yo no voy a gastar toda mi vida tratando de luchar para que la gente no crea en el unicornio. Pues que crean los que quieran, ¿verdad? Pero así está de loco el mundo. Pero todo esto nos habla de la enorme hambre espiritual en la que el mundo está sumergiéndose, y quiero decirles que verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora sí, el arca de Noé se va a comenzar a cerrar la puerta, sálvese el que pueda. Cuando Dios cierre la puerta, nadie entra. Dios te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado tal vez por muchos años, ustedes que nos ven por la televisión, y es el momento que tomes en serio a Dios. Ayer tuvimos el desayuno aquí con más de 500 personas y más de 90 decisiones por Cristo. Gracias a Dios. Ayer tuvimos personajes del gobierno del Estado de México. Ayer se convirtieron 2 diputados del Estado de México. Gracias a Dios. 2 diputados. Estamos tratando, ¿verdad? Hasta el área, ¿verdad? Y la esfera más importante que estamos tratando de alcanzar. Y el año que entra, si Dios quiere, ¿verdad? Vamos a tener 2 o 3 conferencias en el Auditorio Nacional de México con más de 15,000 personas. Gracias a Dios. Los que no vinieron ayer en el desayuno, aquí está la conferencia, Los sufrimientos del Mesías. Ayer compartí un análisis médico, clínico, científico por un patólogo y un cardiólogo del hospital de la Clínica Mayo en Rochester, donde ellos examinan la muerte de Cristo a la luz de la ciencia. Por ejemplo, ¿por qué le salió sangre en Getsemaní? Es un fenómeno que se llama hematohidrosis. ¿Por qué le clavaron los clavos aquí o se los clavaron aquí? ¿Qué produjo o cuál fue el shock hipovolémico que produjo a Cristo la pérdida del volumen sanguíneo que hizo que no pudiera cargar la cruz de tanta sangre que perdió cuando el látigo romano se enredó alrededor del pecho y cuando le jaló el soldado con puntas de plomo y con puntas de fierro le arrancó los tejidos subcutáneos a Cristo? Ayer describí completamente, pausa por pausa, letra por letra, acción por acción, lo que la ciencia habla acerca de la muerte de Cristo. No se pierdan esta conferencia, Los sufrimientos del Mesías. No, pues ¿cómo lo dejan caer? Digo que se despierten. Y ahorita en la primera conferencia compartí lo que se llamó la sabiduría en la oración, basado en la oración que hace Salomón a Dios. ¿Quieren más? Allá están en la... ¿Lo cachan? A ver si es cierto. Eso, claro. Abran su Biblia en esta mañana en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Quiero anunciarles rápidamente que al acabar la conferencia me tengo que ir. No voy a poder saludar a nadie. Mi vuelo sale a las 5 de la tarde. De aquí me voy al aeropuerto. Pero este viernes regresamos ya con toda la familia para pasar aquí la Navidad. Así que me disculpan que salgo como visita de doctor. Buenas tardes, nos da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este programa de televisión, Vida Nueva para el Mundo, más de 59 naciones. Queremos anunciarles a los que nos ven en México por cable que ya estamos en Sky, en Televisa, en el canal 258, todos los domingos a las 6 de la tarde. Y los invitamos en esta tarde a que abran su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 18, y tenemos como tema de nuestra conferencia el origen de la maldad. El origen de la maldad. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Damas y caballeros, santos de Dios, tenemos dos diagnósticos en cuanto a la conducta del ser humano. El primer diagnóstico es el diagnóstico humanista, no humanitario. No confundan el humanismo con el humanitarismo. El humanismo es la filosofía que establece que el hombre es la medida de todas las cosas. Y el humanitarismo es ser compasivo por los seres humanos. Entonces, dentro de la filosofía humanista, que prevalece con los agnósticos, estoicos, ateos, principalmente, dicen que el ser humano es básicamente bueno. Esta es la opinión de los hombres. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos el diagnóstico o los rayos X de Dios. Tú puedes ir al doctor hoy y decirle: Señor, me siento muy bien, etcétera, etcétera. El doctor le dice: pues qué bueno, va usted al club, come usted una comida sana, le vamos a hacer unos rayos X de todas maneras. Y pasado mañana llegas con el médico y el doctor te dice: usted tiene, de acuerdo a los rayos X, cáncer. Oiga, señor, pero yo me siento bien. Es que los rayos X no mienten. Usted tiene cáncer dentro de su cuerpo. Así nosotros, cuando Dios nos presenta sus rayos X, y Dios nos dice que básicamente el hombre no es bueno, sino que natural y básicamente el hombre es malo por naturaleza, comprobamos que el diagnóstico de Dios es verdadero. Y lo podemos ver esencialmente en los niños. A los niños nunca se les enseña a que se porten mal. El mal ya lo traen. Desde chiquitos, ya a los 2, 3 años, y te empujan los espaguetis, y a los 4 o 5 años les da su regalo de Navidad a Pepito y el otro Carlitos, y agarra su juguetito Carlitos y ve el de Pepito: no, quiero también ese, dámelo, es mío. Y no quiere, posesivos los niños, egoístas, demandantes. Un niño entre los 3 y 4 años es el dictador número 1 de su casa. Entonces nadie les enseñó a portarse así, ya lo traemos por naturaleza. Cuando nosotros vemos esto en la historia también, no solamente en la experiencia, desde que Caín mata a su hermano Abel, la historia humana, señores antropólogos y sociólogos que nos escuchan, la historia humana es innegable que está salpicada con sangre, con maldad, con crímenes espantosos, guerras continuas, violencia y rebelión contra Dios y sus leyes. Todo esto tuvo inicio cuando el ser humano decidió rebelarse contra su Creador. Veamos este resumen brevísimo de la historia. La primera rebelión masiva contra Dios, la Torre de Babel. El primer juicio mundial, el diluvio universal. La primera depravación sexual de la historia, Sodoma y Gomorra. Las persecuciones religiosas de los Césares. La Inquisición, que duró casi 500 años. La Revolución Francesa, la Revolución Civil Norteamericana, la Revolución Mexicana, revoluciones, golpes de Estado, 2 guerras mundiales en el siglo XX, el siglo donde más alta tecnología y descubrimientos científicos el ser humano alcanzó. Es donde más guerra se ha derramado. En el siglo XX se derramaron más de 130 millones de almas por estas personas, por José Stalin de Rusia, por Idi Amin de África, por Adolfo Hitler de Alemania, por Benito Mussolini de Italia y por Saddam Hussein de Irak. Entre estos 5 candidatos hubo más de 125 millones de personas muertas, gracias a sus regímenes comunistas y a sus regímenes ateos. ¿Y quién podría ver ahorita el siglo XX con los millones de seres humanos desde 1973 que se permitió el aborto en Estados Unidos? Millones de niños sacrificados en el vientre de su madre.
odios raciales y religiosos en el Medio Oriente, en Irlanda, en Inglaterra, en Rusia, en el Medio Oriente, últimamente niños asesinos, pornografía infantil nunca antes vista, pederastia, corrupción política, etcétera, etcétera. ¿Quién puede negar ante esta historia y ante estas experiencias que existe un profundo problema de maldad en el ser humano? ¿Cómo puede ser el ser humano llegar al grado de cortar la cabeza a personas, linchar, quemar vivos a las personas? El otro día veía yo un cortometraje de la vida de Hussein en la televisión que sacaron en Estados Unidos. Es increíble cómo, con qué saña, con qué sangre fría mataban, colgaban, les rompían los huesos, les cortaban las manos, les abrían vivas el vientre a las madres para sacarles el bebé. Es increíble lo que este hombre hizo con miles, más de 800, casi 1 millón de personas que mató en 3 años. La guerra química que produjo él contra Irán cuando entró en Irán en el 78, Irak contra Irán, probó los productos químicos, miles de personas quemadas sin cabeza, sin ojos, porque estaba experimentando este señor, que solo Dios sabe dónde se encuentra ahorita después de que lo ahorcaron, experimentando con armas químicas. Esta es lo que la Biblia nos enseña del ser humano. ¿Por qué el ser humano es malo por naturaleza? Vamos a poder ver en el afán por descubrir este problema, que el humanismo o todas las relaciones académicas que existen y todas las áreas que tratan de interpretar la maldad del ser humano han dicho lo siguiente. Escuchen lo que el mundo dice. La psicología dice que el problema es el medio ambiente. La filosofía, hasta este momento, todavía no se pone de acuerdo. La sociología le llama, es que es un retraso cultural. La educación, falta de educación, o sea, eduquemos más a la gente y va a ser más buena. El humanismo le llama la debilidad humana. La biología enseña que es un instinto primitivo por la evolución. El marxismo discutió y alega que es la lucha de clases. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, le llamó el defecto trágico. El ateísmo le llama y culpa a las religiones que son el veneno de la sociedad. Pero la Biblia le llama pecado. Y en esta mañana, en esta tarde, vamos nosotros a estudiar con profundidad qué cosa es el pecado. Veamos en primer lugar lo que la Biblia enseña acerca de la palabra, la etimología de la palabra que se tradujo en castellano pecado. En el hebreo la palabra es shatá y en el griego es la palabra amartia, a los que la quieran apuntar con H, amartia. La palabra pecado, tanto en el original hebreo como en el original griego, significa desviarse del blanco. Eso es lo que significa literalmente la palabra pecado, desviarse del blanco. Vamos a explicarlo. Dios ha puesto un blanco como las flechas. Ya ven que un blanco es así, con varios círculos, y el círculo del medio es a donde la flecha tiene que ir. Este blanco se llama la voluntad de Dios. Entonces, Dios creó al hombre para que cuando el hombre apuntara su destino llegara y pegara exactamente, siguiendo la flecha, la voluntad de Dios, para que pudiéramos prosperar, para que pudiéramos triunfar, porque solo los que dan en el blanco se llevan el premio. El hombre dijo que no necesitaba a Dios y desde entonces el hombre está tratando de disparar su vida y nunca el ser humano ha dado en el blanco. Como ovejas, cada quien se fue por su camino. Unos se fueron con los mormones, otros con los gurús, otros con la la nueva era, otros con el ateísmo, otros con el budismo, otros con el hinduismo, otros con el zoroastrismo, otros con la filosofía, otros con la psicología. Cada quien está buscando en diferentes áreas la verdad. Y están tratando como Buda, Gautama Buda, que era un príncipe, él era ateo. El budismo es una religión atea. Aparentemente parece una contradicción, ¿verdad? Porque cuando hablamos de religión, asumimos
que pues es Dios, pero la palabra religión no significa Dios. El comunismo es una religión. La masonería es una religión. Son sociedades secretas y los budistas dicen que hay que buscar por qué sufrimos. Buda se salió de su palacio y comenzó a buscar entre el pueblo la razón del sufrimiento. Nunca la encontró porque se metió a McDonald's. Y ahí acabó en McDonald's Buda, ¿verdad? Me canso, mejor voy a comer, dijo. Ya no quiero pensar, mejor como y me muero gordito. En fin, esta palabra, pecado, con mucho cuidado síganme, no significa ni describe un acto definido. Por ejemplo, nosotros le llamamos pecado a robar, ahí estoy pecando. Al mirar a una mujer que no es mi esposa, estoy pecando con el corazón. Al matar a alguien estoy pecando. La Biblia no describe las acciones. La Biblia describe el pecado como un estado en el cual nacimos y del cual se deriva el robo, se deriva la violencia, se deriva el adulterio, se deriva la fornicación. Todas las acciones malas que cometemos es porque por dentro somos malos. Porque el pecado mora dentro de nosotros. Traemos un veneno, nos picó un alacrán, nos envenenó completamente y poco a poco ese pecado es como un veneno que hasta que tú te mueres te autodestruye a menos de que tomes el único antídoto que existe para que mueras envenenado, que se llama la sangre de Jesucristo. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Veamos nosotros de qué manera la Biblia describe la palabra pecado, no como un acto definido, sino como un estado, repito, del cual se derivan los actos pecaminosos. Dice Jeremías 17:9, lo voy a leer primero en español y después me voy a detener algunos minutos en traducirlo en el original hebreo para que veamos la luz tan profunda que nos da la Biblia. Dice Hebreos 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino, según el fruto de sus obras. La palabra engañoso es la palabra hebrea akov, A-Q-O-B chica. ¿Saben qué significa? Chueco o torcido. Chueco o torcido. La palabra corazón es la palabra hebrea L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Y la palabra corazón significa el alma, que es el asiento de las emociones, sentimientos, voluntad y el intelecto. Estas cuatro cosas abarcan y involucran la mente o el alma, o como dice la Biblia, el corazón. Del corazón sale, de dentro de nosotros sale lo malo. Entonces dice la Biblia que por dentro nacimos chuecos y torcidos, ¿verdad? Ya vamos traduciéndolo. Engañoso es el corazón, chueco y torcido son las emociones con las que nacimos. Chuecas y torcidas son tus sentimientos. Amor a primera vista es de telenovela. Chuecas y torcidas es nuestro intelecto. Profesando ser sabios se hicieron necios. Chuecos y torcidos está nuestro intelecto. Creemos nosotros que a través del intelecto vamos a descubrir la razón de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Qué increíble el diagnóstico de Dios, que profundiza con rayos X lo que ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni antropólogo jamás podría concluir. Porque Él fue el creador, Él es el que nos hizo, Él sabe cómo la máquina funciona internamente. Sigamos leyendo. Chueco y torcido son las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad humana. Más que cualquier otra cosa que exista chueca y torcida en el mundo. Y dice la Biblia, y perverso. La palabra perverso es la palabra hebrea anash.
A-N-A-S-H, Anash, que significa incurable. La condición con la cual nacimos, ni la psiquiatría, ni la ecología, ni la psiquiatría, ni la antropología, ni borrachos anónimos, marihuanos anónimos, neuróticos anónimos, no existe más que son organizaciones altruistas que ayudan a quitarle la borrachera a Pancho Pancholín, pero sigue siendo rata, sigue siendo engañador y sigue engañando a su esposa, le quitan la marihuana a uno, etcétera. Son como cortarle las ramas a un árbol, pero ninguna institución humana, ningún ser humano, ningún científico puede tratar con el interior del ser humano más que Dios. La condición del hombre es incurable. Por eso cuando Dios manda del cielo a Jesucristo a morir en la cruz, nos dice que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. Cuando Jesús está en Getsemaní le grita, Dios mío, por favor, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo Cristo en Getsemaní a su Padre? No hay otro camino para poder curar a la humanidad. Mira, diles que todas las religiones son buenas, Padre, que cada quien puede seguir su camino y que unos sigan aquí. Al fin que todos nos vamos a ver al final en el cielo, es lo que la gente piensa. Padre, ¿por qué no mandas a Gabriel o por qué no mandas a Miguel, el arcángel, para que él venga a salvarlos? Y desde el cielo, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el Altísimo, el legislador, el juez, dijo, no hay otro camino, tienes que ir a la cruz. Porque es la cruz la única respuesta que yo proveo. No son ustedes, dice la Biblia, los hombres los que vamos a determinar cómo nos vamos a ir al cielo, porque no conocemos nosotros el mensaje de la cruz, hemos inventado las religiones. Y desde entonces, mientras me persinen, meto gol. Mientras me echen agua bendita, pertenezco a una religión. Mientras el domingo asista a una iglesia protestante, mormona, zoroastrista, judía, la religión que tú tengas y que tú me estás escuchando es del domingo nada más, pero no puede ninguna religión, ningún sistema cambiar tu corazón. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una regeneración de ese corazón envenenado con el cual naciste, y nací yo también, para que podamos comenzar a apuntar nuestras vidas ahora, y ahora mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, todo tiene que dar en el blanco. Se llama la flecha que sigue el camino de la justicia, el camino de la verdad y el camino de la santidad. Solo ese camino nos hace dar en el centro de la voluntad de Dios. Incurable es el corazón, perverso, ¿quién lo conocerá? Pregunta el Espíritu Santo, ¿quién puede conocer el interior humano sino aquel que nos hizo? Dice 1 Corintios 2 del 10 en adelante, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Este fue el error del doctor Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna. El doctor vienés comenzó a tratar enfermos de histeria y los hipnotizaba. Sigmund Freud, tu padrino. Y a través de ponerlos en un estado sin consciente, trataba de inconscientemente, él conscientemente manejarlos para que cuando regresaran al consciente, curarlos. Y el primero que se enfermó fue él. Y a las 2 de la mañana dice su esposa que se levantaba Freud gritando, empapado en sudor, que tenía visiones que se le aparecían gentes. Murió con psicosis. El padre de la psicología muere neurótico. El padre del ateísmo, Friedrich Nietzsche, que dijo que Dios estaba muerto, muere en un manicomio. Porque todos los esfuerzos humanos por tratar de entendernos y lograr cuál es el problema del hombre han fracasado. Para eso Dios nos dejó la Biblia. Para que en la Biblia pudiéramos encontrar nosotros el diagnóstico de Dios y la cura de Dios. El pecado es un poder maligno que traemos desde el nacimiento. Dice el Salmo 51, versículo 8, en pecado fui engendrado y en pecado me parió mi mamá.
Desde que nacemos con esta infección, con esta maldición, con este veneno que nos lleva a hacer cosas que no queremos, como fumar. ¿Por qué fumas, Pancho Pancholín? Porque me gusta. ¿Y qué tiene? ¿No sabes que tus paladar, tu lengua, tu esófago, tu tráquea, tu laringe, tus pulmones, tus alvéolos, tu sistema gastrointestinal, tu sistema cardiovascular, tus riñones, ¿no sabes que todo esto que está entrando, que se llama nicotina, vea que te enseñen una radiografía de pulmones con nicotina y vas a ver que es como pegamento del Resistol 5000 negro, que pega los alvéolos pulmonares y cada vez ya no pueden hacer esto, se pegan y comienzas a morirte de asfixia y desarrollas enfisema o cáncer pulmonar. ¿Qué no sabes que al meterte ese cigarro te estás autodestruyendo? Sí, sí lo saben. Pregúntate por qué lo hacen entonces. ¿No es irracional? A eso le llaman, señores psicólogos, que el hombre es racional. ¿Quién dijo que el hombre es racional? Vela cómo se comporta el ser humano. Oye, ¿por qué te emborrachas? El alcohol, la vesícula biliar, el hígado. ¿No sabes todo el daño que te hace el alcohol en tu sistema? Sí, yo lo sé, pero me gusta mi tequila reposado de vez en cuando. ¿Por qué hacemos, damas y caballeros, santos de Dios, por qué hacemos cosas que sabemos que están mal y las seguimos haciendo? Esto me lleva a una conclusión, que el hombre no es guiado por su razón, como dice la Biblia, el hombre es guiado por sus pasiones. La mente me dice que estoy mal, pero hay una fuerza dentro de mí mucho más grande que va contra mi razón. Y aunque me dice mi razón, el adulterio es mal, la borrachera es mal, el robo es mal, es pecado, te va a ir como en feria en la vida, lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque no tengo la voluntad para poder ir en contra de mi razón. Veamos Romanos capítulo 7, que nos explica este proceder. Qué maravillosa es la Biblia. Es el mejor libro de psicología que existe. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué fumo? No entiendo por qué fumo, pero fumo. ¿Por qué me emborracho? Pues no lo entiendo realmente, pero porque quiero huir de la realidad. Me quiero emborrachar para que la señora que se fue, y cantarle que se fue con el charro a Vitia. Y me quiero emborrachar porque cuando me echo los alcoholes se me quita lo tímido y puedo ir a cantar serenata y ahora sí que bueno, yo todo el mundo vale gorro y aquí todo el mundo vale una nuez, yo aquí yo soy el que... Y después te subes a la rueda de la fortuna, estás en tu borrachera, estás bien marihuano, estás bien coco, estás bien todo, y la rueda de la fortuna tiene que bajar, y cuando baja y tocas otra vez suelo, aquí otra vez la crudota que tienes. El estado es peor después de probar las drogas, es mucho peor después. Y te das cuenta que eres ya esclavo y que necesitas estar arriba, arriba y arriba. Y no se puede, porque mientras más te metes, más rápido te estás muriendo. ¿Cómo se llama esto? Suicidio. No necesitas meterte un balazo para decirte que eres un suicida. Eres un suicida potencial desde el momento que estás atentando contra tu salud. ¿Por qué tienes esa panza de Santa Claus? No me digas que porque te van a dar trabajo en el centro comercial Santa Fe de Santa Claus en Navidad. ¿Qué no sabes que los chicharrones y los cueritos y las manitas de puercas pasando los 40 años se convierten en colesterol, que se convierte en glucosa, que comienza el páncreas ya a no poder asimilarlo y después se convierte en triglicéridos, que es un exceso de gasolina que tienes, y esos triglicéridos se convierten en colesterol y acabas con arteriosclerosis? Donde tus venas, que es toda la tubería que tenemos, se comienzan a engrosar y ya la sangre ya no pasa, se comienzan a cerrar y comienzan los ataques cardíacos, las arritmias cardíacas, los problemas de embolias cerebrales, y te caes muerto en cualquier momento a los 40, 50 años de edad. ¿Por qué? ¿Por lo que comes? Es que me gustan las manitas de puerco a las 12 de la noche. ¿Por qué hacemos cosas que sabemos que están mal?
Ahí está la contradicción que la Biblia ataca. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, que vive, que habita dentro de mí. Hay una fuerza invisible que se llama, la Biblia llama pecado, que me lleva a hacer cosas en contra de la razón, en contra de mi salud, en contra de mi familia, en contra de la sociedad. Por eso, señores abogados y jueces que nos escuchan, ningún sistema penitenciario, ningún sistema de rehabilitación rehabilita a nadie. Las escuelas, las cárceles desde que se inventaron son escuelas del crimen. 50 años de cárcel no le bastan a ninguna persona para que se convierta en San Anselmo. Porque ninguna cárcel, ningún sistema humano puede cambiar al ser humano. Repito, esta es la razón por la cual la Secretaría de Gobernación desde 1985 nos dio un diploma y tenemos una autorización de las pocas iglesias en México. Desde 1985, estamos hablando de hace 25 años, que la Secretaría de Gobernación, estamos ahí vía Nueva para el Mundo, tenemos más de 15 diplomas y vamos desde hace 25 años al reclusorio norte, a la cárcel de mujeres, al reclusorio sur, aquí a Santiago, a Santiaguito, a las prisiones, a los centros de rehabilitación, a que se convencieron que es la Biblia, predicarles a los presos que necesitan a Cristo. Cuando ellos necesitan a Cristo, sus vidas cambian. Solo Cristo puede cambiar la vida del ser humano. Y dice el versículo 21, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto no significa que no seas responsable, porque alguien podría asumir aquí inmediatamente, siguiendo una línea de lógica elemental. Bueno, si ya no soy yo y es alguien más dentro de mí el que está haciendo, pues ya no puedo yo ser culpable. Esto es lo que los griegos asumieron cuando dijeron, no, el cuerpo es malo, el alma es buena, ¿verdad? Entonces el cuerpo, ¿verdad? Puedo fornicar, y los griegos se volvieron pederastas. Todos los maestros griegos de la filosofía a sus alumnos los violaban. Todos, absolutamente el 95% de los griegos fueron homosexuales. Alejandro el Magno fue homosexual, porque adoraban el cuerpo, porque decían que no había ningún problema, lo que estaba mal era por dentro. O sea, torcieron totalmente y se equivocaron en su diagnóstico. Y al mismo tiempo de que somos malos por dentro, la Biblia dice que aun cuando tú tienes dentro de ti la maldad y que haces cosas en contra de tu voluntad, escúchame esto, Dios no te va a condenar por lo que tú naciste. Dios te va a condenar porque no quisiste tomar la medicina. Les voy a contar este cuento. Un día un ranchero vino a levantar la cosecha de todas las calabacitas. Y había una calabacita que nació chueca. Y entonces el ranchero pasó y la iba a cortar, y la calabacita le dice al ranchero: oiga, ranchero, yo no tuve la culpa de que naciera chueca. ¿Por qué me va a echar usted a la lumbre? ¿Por qué me desecha usted? Yo nací chueca. Y el ranchero contestó y le dijo: no, tú no tienes la culpa de haber nacido así. Tienes la culpa de que ofrecí la medicina y no te quisiste enderezar. Hace 2000 años, cuando Adán nació, Dios creó una balanza a la raza humana. Adán nació y se inclinó la balanza hacia el mal. Desde Adán todos nacemos con la inclinación hacia el mal. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspides. Somos una bola de chismosos, calumniadores, vengativos, egoístas, vanidosos, ególatras, centrados en nuestros intereses. Así es el ser humano, te guste o no te guste. Y entonces el ser humano comenzó a alegar: pues no tengo la culpa. Entonces Dios hace 2000 años hizo esto, mandó a otro hombre llamado Cristo. Un hombre inclinó la balanza hacia la izquierda, otro hombre vino a ponerla otra vez en su estado original. Y de Cristo en adelante, Dios le ofrece a los que hayamos nacido desde hace 2000 años hasta nuestros días la opción de tomarnos la medicina, que es la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Para que ahora nadie le diga a Dios:
Señor, yo no tuve la culpa de haber nacido con eso. No, no tuviste la culpa de eso. Te voy a condenar porque te ofrecí la sangre de mi hijo como el antídoto al veneno que traes dentro y tú lo rechazaste. Por eso tú vas a escoger tu voluntad. Hágase tu voluntad, te vas al infierno por todos los siglos de los siglos. Para que nadie se justifique delante de Dios, porque Él es el que justifica a aquel que cree en lo que Él hizo en la cruz a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Entiendes la sabiduría de Dios ahora? Nadie podrá decir yo no tuve la culpa. No tuviste la culpa de eso. Tu culpa es que ahora que tú sabes cómo estás, ahora que esta tarde tú has descubierto que la Biblia dice que te encuentras en una condición de autodestrucción y que nada va a detener el ritmo que llevas más que la muerte de Cristo, tú eres culpable de no invitar a Cristo como tu Salvador en tu corazón. Veamos rápidamente en Romanos 3:23 qué es el pecado. En primer lugar, el pecado es universal. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. El pecado no es como una de esas enfermedades que unos hombres adquieren y otros no, sino es algo que todos, indios, familia real de Inglaterra, licenciados, plomeros, mecánicos, italianos, judíos, españoles, aucas, chichimecas, aztecas, es algo que todos los seres humanos traemos dentro del alma. El pecado es la condición universal de maldad de acuerdo al diagnóstico de Dios. En segundo lugar, vimos que el pecado en Romanos 7 mora dentro de nosotros. No es algo que hacemos, es algo que traemos dentro. Escúchame, tú puedes dejar de tomar, tú puedes dejar de tomar drogas, tú puedes comenzar a portarte bien como los fariseos. Los fariseos en tiempos de Cristo no eran adúlteros, a nadie robaron, no asaltaban a nadie le vendían drogas, eran impecables con cara de Santa Rita de Casi, con cara de San Anselmo ante los hombres. Y Cristo, al ver que por afuera ellos eran aparentemente santos, les dice: sepulcros blanqueados. Por afuera tienes la apariencia de San Anselmo y vas a la iglesia y te persinas y tienes una religión, pero por dentro la condición con la cual naciste no ha sido sanada. Nicodemo, le dice en Juan 3 Cristo al religioso de los religiosos, jefe del Sanedrín: tienes que nacer de nuevo, tu religión no te puede ayudar, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Aunque tú te mueras y así que te entierren en el ataúd, ¿verdad? Y que te pongan así las manitas antes de que te entierren y que te pongan así caras y todo dormiditos. Y fue un buen hombre, y fue un buen hombre y creó un asilo y fundó un orfanatorio, hizo estas cosas y repartió dulces a los niños, bla, 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 bla. Pero si él se murió con la condición con la que nació, aunque haya hecho buenas obras, se va al infierno, porque la salvación no es por obras, es por la fe en Jesucristo. ¿Vas entendiendo el Evangelio? En tercer lugar, el pecado, Romanos 3:9, el pecado somete al hombre. Dice la Biblia, ¿qué pues nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el dominio o sometidos al pecado. Estamos todos bajo el control del pecado. Esto demuestra lo que dijimos anteriormente, que no es la razón la que gobierna al hombre. Es el ser humano que está gobernado y controlado por sus pasiones. Yo hace mucho tiempo practiqué la charrería. Cuando éramos jóvenes vivíamos en el rancho, mi hermano tenía un caballo, tenía 2 caballos y me encantaba la charrería. Y una vez que andaba en mi caballo, Pinto, allá en el norte, al norte de Monterrey, venía pasando un pastizal donde había yeguas y yo montaba un garañón. Un garañón es un caballo, le llamamos en el argón de la charrería, que no está capado. En la charrería, o los rancheros, los que son ustedes rancheros o charros,
a los caballos se les escapa y a los toros también. O sea, los testículos se los jalas, les cortas el pellejo, ¿verdad? Le sacas el testículo y el toro ya no puede cruzarse con la tora, con la vaca. Y el caballo, cuando lo capas, ¿verdad? Le corta los testículos y ya no hace lo que me hizo a mí. El caballo que yo traía era garañón. Garañón significa que traía los testículos enteros. Entonces de repente el caballo, tenía yo 4 años con ese caballo y estaba perfectamente bien acostumbrado a mí. Yo era el único que lo montaba, porque en las charrerías el paso, el paso de la muerte, y el coleadero, y los piales y las manganas y todo, lo hacía con mi caballo. El caballo tiene que estar pegado al charro, somos como el caballo y el jinete se vuelven una sola entidad casi, ¿verdad? Con las puras rodillas manejaba yo al caballo y me entendía. Y de repente un día, lo que nunca me hizo fue que se comenzó a parar de manos, y se comenzó a parar de manos, y yo le decía, Pinto, Pinto, párate, y le jalaba la rienda, y por ninguna cosa. Y de repente se acerca una barda, y me hace así, y se echa para atrás, y me embarra contra una barda de alambre que estaba atrás, me tumba de la silla, y se va sobre la yegua. Se va sobre la yegua. Como muchos de ustedes. Y yo no lo inventé. Dicen Jeremías, relinchan como caballos, ¿verdad? Relinchan como caballos tras las mujeres. Y ahí van, y están casados. Este caballo, por más que le gritaba, por más educación que yo le pude dar, no respondió, porque son guiados por instintos, los animales. Bueno, el ser humano trae el instinto animal también. Tenemos instinto animal, que es el pecado. Y el ser humano tiene su esposa, tiene sus hijos, y ahí pasa una chava y... ¿Por qué andas relinchando tras otra mujer? ¿Qué no sabes que vas a perder tu matrimonio, tu testimonio con tus hijos, tu trabajo, tu ministerio, que nada te va a salir bien? Dios te va a maldecir. De ahí en adelante no te imaginas el precio tan grande. El que comete adulterio es falta de entendimiento, dice Proverbios 6:32. ¿No sabes el precio tan grande que se paga? Sí, pero aquí dice la Biblia que ellos están sometidos al pecado, están gobernados por el pecado, relinchan como caballos bien alimentados. ¿Por qué? Porque el pecado los gobierna, el pecado lo domina, y Dios nos manda a su Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros con el Espíritu de Dios domemos esos instintos animales, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El cristiano es una persona que está comenzando y aprendiendo a dominarse. ¿Quiero pizza en la noche? Pues no como pizza en la noche, porque engordo. Ya tengo 3 kilos de más. Y comienzas, no, a los 4 días venciste la pizza. ¿Por qué? Porque comenzaste a practicar lo que Dios te dice. Pues no, esta televisión le cambio de canal y no veo esa pornografía. Y voy al médico y una revista por ahí, muchachas ahí en bikini, no las quiero ver. Y voy a la calle, nada de que, nada, no voy a relinchar. Mis ojos adelante. Mi esposa, ponte orejeras. Y comenzamos a desarrollar lo que se llama disciplina. Y te conviertes en un guerrero, una guerrera de Dios. Toma tiempo, pero es un adiestramiento de la naturaleza caída pecaminosa a través del Espíritu de Dios. Ya no es mi fuerza de voluntad. No voy a ver a esa muchacha. Sí la ves. Ya no voy a emborrachar. Te vas a volver a emborrachar. No tenemos la fuerza de voluntad. Necesitamos a Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos que reconocer nuestra insuficiencia. La Biblia va más allá. El pecado no solamente es universal, número 1. 2, mora en el hombre. 3, somete al hombre. 4, reina como un rey dentro de nosotros. Romanos 5:21. Reina como un rey dentro de nosotros. ¡Qué tremendo! Dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Que dice la Biblia que no soy yo el que mando, es mentira, es mentira, es mentira. Hay una fuerza maligna dentro de mí que está sentado en mi ego como un rey, y desde aquí me está diciendo: emborráchate, fuma, adultera, fornica, roba, me engaña mis pensamientos, me ciega mi razón. Esa fuerza me está gobernando y me tiene controlado, como tiene una araña en su telaraña a una mosca que acaba de picar e inyectarle el veneno. Ese es el poder del pecado, por lo cual Cristo tuvo que morir en una cruz. La palabra reinar significa gobernar o ejercer poder como un rey. Es como un rey dentro de nosotros que demanda que lo obedezcamos. Un rey es soberano. ¿Quién le puede decir a un rey: no hagas esto? El rey dice: maten a este, lo matan, hagan esto, hagan aquello. El reino sobre el cual gobierna le tiene que obedecer. Así la Biblia nos da esta metáfora para ilustrarnos cómo el pecado dentro de nosotros es como un gobernante que nos trata de obligar y nos hace esclavos. De ahí viene la frase: esclavos del pecado. Y ya no somos los cristianos esclavos de ese pecado. Ay, hermano, puede venir alguien: pues fíjese que yo ya tengo 10 años en Cristo y sigo tomando y sigo emborrachándome. ¿Por qué? Porque desde que dices que te convertiste a cristiano, no has obedecido a Dios. Ya recibiste al Espíritu Santo y ahora Dios te dice: ya morí en la cruz, ya creíste en mí. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, de ahí en adelante, yo ya hice mi parte, dice Dios. Ya te di la medicina. Ahora tómate 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Esta jeringa cada 8 días y esta dosis cada mes. Y llega el doctor a tu casa: oiga, Pancho, ¿por qué lo ve usted tan decaído? Ay, pues ya me operó usted, ya me dio la medicina, pero oiga, espérame tantito, pero es que también le dejé una prescripción médica para que después de su operación se tomara estas medicinas. Se llama periodo posoperatorio. Pero si usted no coopera en tomarse las medicinas, que ya son buenas para que se recupere, el doctor ya no es responsable. Ya no me eche la culpa, te dice el doctor. Dios es el doctor y nos ha dejado la medicina, y es la Biblia. Si tú no lees la Biblia en la mañana, si tú no la memorizas, si tú no la guardas en tu corazón, si tú no vives en ella, si no comienzas a practicar lo que Dios te manda, no puedes ser sanado. Serás un cristiano nominal, de nombre, pero jamás has experimentado la resurrección de tu cuerpo espiritualmente. Y esta es la razón por la cual eres un esclavo todavía del pecado. Tienes 10 años en Cristo y sigues con pornografía. Tienes 5 años en Cristo y te sigues emborrachando. Tienes 15 años en Cristo y sigues maltratando a tu esposa y tratándola como una sirvienta. Tienes 10 años en Cristo y te cuesta diezmar. Doy a la cartera: aquí no me toca a nadie, este es mío, aquí que nada. Un peso, oye, no es limosna. Cuando vivíamos en la otra religión eran limosna, le echábamos, se oían los 20. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que Dios nos pide esto, porque a Dios no le importa cuánto le demos. Él es el poder y el oro y todo lo que existe es de Dios. Que Dios no está diciendo que le demos dinero, nos está diciendo que le demos dinero para librarnos de la avaricia, que era una de las ramas del pecado, porque por naturaleza somos todos codiciosos y avariciosos. Y cuando comenzamos a diezmar y a dar la obra de Dios, comenzamos a librarnos de ese poder que nos quiere esclavizar y decirme: no me va a alcanzar. Y comenzamos a caer en la incredulidad, porque no creemos que Dios dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y finalmente, el pecado, dice la Biblia, es algo que insulta a Dios. Dice Mateo capítulo 12, versículo 31. El pecado es un insulto a Dios. Mateo 12, 31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La palabra blasfemia aquí está relacionada con el pecado
porque el pecado es un insulto a Dios. Es como decirle groserías a Dios cuando pecas, cuando dices groserías, cuando robas, cuando tranzas, cuando engañas, cuando fornicas, cuando adulteras. Le estás diciendo, no me importan tus leyes, tu libro no me interesa, déjame vivir mi vida. Lo estás insultando. Cuando un hijo no obedece a su padre, está insultando a su papá, a su mamá. Mamá, no me interesa tu consejo, no me interesa tu consejo, papá, yo hago lo que me da la gana. Es un insulto a Dios el pecado. Y el pecado finalmente, ¿saben lo que hace el pecado? Endurece el alma interna. Dice Hebreos capítulo 3. Para terminar, versículo 13, Hebreos 3:13. Antes exhórtense los unos a los otros. Escuchen, ya siendo cristianos, como aún tenemos la tendencia del pecado dentro de nosotros, pero tenemos la fuerza para contrarrestar el pecado, porque ahora el Espíritu se opone contra la carne, necesitamos, amados santos de Dios, necesitamos, métete eso en tu cabecita, exhortarnos todos unos a otros. Deja que te regañen. Deja que te regañe tu papá. Acepta los regaños de tu pastor. Acepta las leyes de tránsito, no te pases los altos. Acepta las leyes, respeta la autoridad. Respeta a tus maestros en la escuela. Respeta a tus vecinos y no les subas el volumen a tu música en tu casa. Cuando nosotros respetamos a los demás y nos sometemos a los demás, comenzamos a vivir en obediencia a las leyes de Dios. Necesitamos exhortarnos. ¿Qué he hecho yo aquí en esta mañana? Exhortarlos, edificarlos y consolarlos. Pero cuando a una persona se le regaña o se le exhorta y la persona se enoja, es un síntoma de una soberbia de un hombre y una mujer que no han muerto al pecado. Dice la Biblia, dale sabiduría al necio y te va a odiar. Regaña al sabio y te va a amar. Ahí puedes darte cuenta cuando una persona está creciendo en la gracia de Dios. Dice Hebreos, exhórtense unos a otros continuamente para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo tengo un machete en mi mano y comienzo a cortar cocos durante una semana o 2 semanas. ¿Qué va a pasar? Me va a salir callosidades en las manos. Estos callos que me salen en las manos, si agarro un alfiler y atravieso el callo, no está conectado a mi sistema nervioso. No siento la aguja porque el callo no tiene ramificaciones nerviosas. Es callo que se hizo a través de usar el martillo o el machete. Al corazón le pasa lo mismo. Cuando tú desobedeces a Dios una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces e insistes en tu pecado, se endurece dentro de ti tu corazón. Y entonces cuando oyes la Biblia, entra la Biblia y ya no entra a las terminaciones nerviosas de tu espíritu. Entra la Biblia por acá y se sale por acá. Ahorita sales por esa puerta igual que como entraste. El mensaje no te cambió. Sigue siendo el mal esposo, el mal padre, el mal hijo, el mal novio. Sigues manoseando a tu novia, sigues viviendo en fornicación, sigues viviendo pornografía porque te entró por acá y te entró por allá. Cuidado porque estás endurecido. Y este endurecimiento no le queda más a Dios que juzgarte. Y no lamentes entonces, a lo mejor prefiere Dios mandarte a la cárcel, o que tengas un accidente automovilístico, o una enfermedad que te ponga al borde de la muerte, para que ahí entiendas, al carecer de todo lo que Dios te dio, que no podemos burlarnos de Dios, y que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque de tal manera nos has amado, que la única forma en la que, de acuerdo a tu sabiduría, el pecado podría ser controlado y extirpado de nosotros es mediante la muerte de tu Hijo Jesucristo. Ahora
que tu Hijo ha muerto en la cruz y ha abierto sus manos ensangrentadas, sus coronas de espinas y sus clavos, el látigo romano que flageló su espalda, y por todo lo que sufrió, tú nos dices que lo hiciste porque nos amas y porque ya no quieres que vivamos en pecado, porque el pecado y la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo que Dios te ofrece en lugar del pecado es vida eterna en Cristo Jesús. Invita a Cristo en esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión, a tu vida. Ya no vivas en pecado. Reconoce que no tienes las fuerzas para dejar los pecados en los que vives. Para eso murió Cristo, para entrar a tu vida y comenzar a fortalecer tu espíritu para que te enfrentes al pecado, no con el poder de la razón ni de la fuerza de voluntad, sino si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras, ahí desde tu lugar, a Dios. Señor mío y Dios mío, acepto tu diagnóstico. Acepto que tú dices que yo estoy en pecado y que es algo dentro de mí que me está autodestruyendo lentamente todos los días. Y que si yo muero en esta condición, nunca más en la eternidad te veré. Seré separado eternamente de tu presencia en un lugar que la Biblia llama el infierno. Yo no quiero ir al infierno, Señor, y no quiero morir en mis pecados. Creo en Jesucristo, que en la cruz pagó con su sangre por mis pecados, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame, Jesús, con ese antídoto que es tu sangre preciosa, que es lo único que dice tu Padre que me puede sanar. Dame tu Espíritu Santo para tener el poder de vivir para ti y vivir para los demás, y contarle al mundo las buenas noticias que hay medicina para el pecado en la sangre del Hijo de Dios, en quien te lo pido y te doy las gracias. Amén. Aleluya. Él vive. Él nos salvó de nuestros pecados, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Para que entendamos, no somos animales. Entiende que Dios te ama y que dio su vida por ti, para que ya no vivamos como vivíamos antes, y podemos dar testimonio al mundo que realmente Cristo resucitó. Todos ustedes que en esta mañana hicieron esta oración invitando a Cristo por primera vez a sus vidas, nos gustaría conocerlos y saludarlos y bendecirlos desde este momento. Así que si ustedes invitaron a Cristo en esta mañana, hicieron esta oración, ahí desde su lugar les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración hoy por primera vez, invitando a Dios a sus vidas. Pónganse de pie. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. ¿Alguien más en esta mañana? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona que no quiera celebrar la Navidad? Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, joven. ¿Alguien más que no quiera celebrar Navidad como los años pasados, sino que verdaderamente celebres este mes con Cristo en tu corazón? Que no salgas por esa puerta como entraste. Tú no sabes si hoy te habló Dios por última vez. No lo sabes. ¿Cuántos diarios se matan aquí en la carretera Toluca? Avionazos, inundaciones, tsunamis, terremotos, balas perdidas, tantos civiles que están muriendo ahorita en la guerra que hay en México de violencia. Tú no sabes, pero hoy estás vivo y tienes la oportunidad de decirle: Dios, ayúdame, no quiero morir en mis pecados. ¿Alguien más se quiere poner de pie antes de despedirnos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona más? ¿Todos? Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, que Dios te bendiga.
Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que gusten pueden extender su mano hacia acá en señal de que reciben esta bendición. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu matrimonio y Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos, Dios bendiga a tus padres y Dios bendiga el fruto de tu vientre. Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y tu salida. Dios te bendiga en la calle, te guarde de todo mal, de asaltos, de robos y secuestros. A sus ángeles mandará delante de ti, que tu pie no tropiece en piedra. Por cuanto tú has puesto tu confianza en Dios, Él también te librará del mal camino. Sacará tu pie de la roca y te pondrá en un libre espacio donde tú puedas vivir abiertamente para alabarlo y bendecirlo. Dios te dé un espíritu de sabiduría y de revelación, fortalezca tu vida interior para que des fruto en toda buena obra y Dios ponga sobre ti esa paz que solo viene de Él y que sobrepasa nuestro entendimiento. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.